oportunidad de demostrarlo. Y no voy a decir que son todos brillantes y no voy a decir que todos lo logran a la perfección, pero sí voy a decir que ahí está la oportunidad de que lo desarrollen. Y en el tema de evaluación, pues digamos que no perdemos de alguna forma la oportunidad de que nosotros demos la parte de evaluación, sino que estamos convencidos de que la evaluación parte de nosotros como sus primeros educadores, pero entendemos que existen muchísimos especialistas en el extranjero y negarnos a eso de alguna forma sería limitar al estudiante. El estudiante comprende que hay gente especializada. Yo no me voy a negar a la idea de que existen especialistas en otras partes del mundo y que entonces ese trabajo del estudiante se puede someter a una evaluación en el extranjero. Repito, a partir de entender que existe gente capacitada en el mundo, como sus trabajos también son evaluados por mexicanos. Es decir, decía, tengo 4 años como evaluadora de trabajos internacionales y entonces digamos que he podido revisar y entender qué está originándose en otras partes del mundo. Entonces, digamos que de alguna manera reforzamos mucho el tema de conoce tu localidad, conoce tu comunidad, conoce tu estado, conoce tu país. Y una vez que eso ocurre, entiende que formamos parte de un mundo. Y bueno, el tema de costos, sí debo decirlo, existe un área de oportunidad importante en México. ¿Y por qué vuelvo a decirlo en México? Porque existen países como Costa Rica, donde no han, digamos que, pensado o se han quebrado la cabeza en el tema de nuevo programa educativo, qué vamos a hacer, quiénes van a entrar, Secretaría de Educación Pública, o le vamos a poner un color o un partido. No, ellos dicen, bueno, ha funcionado bachillerato internacional, le da oportunidad a mis jóvenes fuera de mi país, entonces se asignan recursos para que todas las escuelas públicas de Costa Rica sean con bachillerato internacional. Entonces digo, creo que como mexicanos, como mi país, tenemos un área de oportunidad importante, porque no depende de un sector de la población o de un sector empresarial llevar estos programas a los jóvenes, sino que realmente ya debería existir un poquito un análisis de nuestros gobiernos, de decir, bueno, ya tenemos estos programas, ya existen estos planes, ¿por qué no bajarlos? ¿Por qué no llevarlo a una educación pública? Porque, digamos, aquí en Morelia somos los únicos y, digamos, que ofrecemos muchísimas becas, tenemos incluso becas del 100% en bachillerato internacional, pero son muy poquitos, porque incluso tenemos jóvenes que una vez que llegan, digamos, ya llegamos, ya conocí la escuela, ya vi que la colegiatura la puedo cubrir porque hay una beca, porque existe un apoyo, pero ya cuando les platicamos de qué se trata y todo lo que van a hacer y todo lo que van a presentar y todo lo que le toca al estudiante, dicen, mejor no. Entonces prefiero perder la oportunidad porque es mucho trabajo, porque me tocan muchas cosas, porque requiere cierta disciplina, mejor no. Entonces digamos que no siempre termina siendo un proceso económico, sino que en muchas ocasiones también tiene que ver mucho con qué quiere el estudiante. Me quedé sorprendido con tu conferencia, no conocía este método. Inconscientemente yo lo hice hace unas semanas de un curso a un niño para secundaria y algunos tópicos que tú manejaste yo los manejé con este muchacho y creo que sí, o sea, por ejemplo relacionar materias, ¿no? Creo que es lo más importante porque si no, no le encuentran un sentido, ¿sí? Entonces al crearse un sinsentido en los alumnos lo van dejando y no les interesa, ¿no? Entonces y eso también es importante, ellos tienen que tener la autoconciencia, diría Hegel, de decir, es que ese conocimiento es para mí, no es para mi papá o para mi abuelito, no, es para mí. Entonces debo de tener yo esa conciencia como alumno. Claro, obviamente un niño de primaria no te lo va a pensar de esa manera, pero ya, por ejemplo,
traté de concientizar un poco a este niño, adolescente pues, de secundaria. Esto es muy importante también lo que tú comentas, el sistema mundo, ¿no? O sea, esto lo dice un filósofo, un economista, un historiador de la economía, se llama Wallerstein, y dice que en el sistema mundo, o sea, en el siglo XX, se debe de percibir de otra manera, porque hay resistencias. Los nacionalismos han generado muchas resistencias. Sobre la escuela mexicana sí ha habido algunas aproximaciones a este método. Yo no sabía que era ¿no? Pero sí ha habido estas aproximaciones. Pero al final de cuentas, también, si tú te pones, o nos ponemos a pensar todos, también hay resistencias, y esas resistencias, es decir, es que es una cuestión globalizadora, es una cuestión que se pierde identidad, es una cuestión, ¿sí me explico? Entonces eso también es importante de analizar. Pero estos proyectos, al final de cuentas, creo que son muy importantes. Creo que el mismo alumno se autodefina qué es lo que quiere, ¿no? Es una autodefinición, qué quiero de aquí a 10 años, 15 años. Entonces, creo que me parece un proyecto interesante, pero también los demás actores sociales, pues también van a estar haciendo, pues eso es globalización, eso es capitalismo, eso es, sí. Entonces, al final de cuentas, yo nada más dejo ahí la pedrada, ¿no? Bueno, va bien todo. Porque al final de cuentas es eso, va a haber resistencias, siempre. A lo nuevo siempre hay resistencias. Y dice Michel Foucault, para terminar, el saber es poder, pero también el que sabe, y hay resistencias del poder, ¿sí? Entonces esas resistencias son las que poderlo de esa manera, ¿no? Pero esta parte que tú dijiste de, por ejemplo, que ayuda a la salud, son proyectos perfectos, o sea, desde la comunidad, o sea, desde las necesidades de las comunidades. Creo que es muy importante y les felicito. Yo no desconocía esto y les felicito enormemente. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Más o menos creo que comprendí o entendí o creí entender cuál es la dinámica de trabajo en este bachillerato internacional. Pero hay dos elementos que quisiera conocer un poco más a fondo respecto al trabajo que usted ha desarrollado, porque nos habló en una de las partes de su exposición de la necesidad de fomentar en los alumnos el pensamiento crítico y la conceptualización. El pensamiento crítico para comprender más tu realidad y para dar alternativas de solución a las problemáticas de diferente tipo. Y la conceptualización, pues yo lo valoraría como un acercamiento a la posibilidad de desarrollar ciencia. Y nos encontramos que la gran mayoría de los egresados de la universidad, incluso de los egresados de maestrías y doctorados, no saben conceptualizar. Y esa gran mayoría también de universitarios y de gentes que estudian algún posgrado no ejercen un pensamiento crítico. Dada la complejidad de lo que es el pensamiento crítico, que afortunadamente la nueva escuela mexicana es uno de los elementos que la pone a distancia del sistema educativo tradicional en este país. Es desde la reforma de 1972 que conocí de cerca, porque yo egresé en el 74 de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, Michoacán, y en el 72 se hizo una reforma, pero no tenía como propósito mejorar la educación. Al contrario, tenía como propósito implícito rebajar los contenidos programáticos. Porque aquí en este país hubo un problema, que fue el problema del movimiento del 68. Y dijeron, a ver, ¿cómo es posible? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué elementos de la educación, de la formación de la población, del estudiantado,
están haciendo posible este tipo de generaciones. Y entonces se dedicaron a rebajar los contenidos programáticos desde la reforma de 1972. Y de ahí en adelante se vinieron otras reformas, la más famosa, la modernización educativa del periodo de Ernesto Zedillo Ponce, creo que del 93. Y entonces, a un nivel casi irrisorio. Yo en ese entonces daba clase a un grupo de quinto y sexto, o cuarto, quinto y sexto, en una comunidad cercana a Copán de Gallana que se llama La Cañada de la Hierbabuena. Y pues, con una deficiente orientación sobre lo que era mi tarea docente, yo tendría en ese entonces unos 3 años de servicio. Pues me esforzaba en cumplir con el programa y en transmitirles a los alumnos aquellos conocimientos básicos y desarrollar aquellas temáticas. Y me topé con niños tan inteligentes que una vez me dieron en el corazón. Uno de los niños de esa comunidad me dijo: maestro, eso no contiene nada. Cabrón, ¿qué pasó aquí? Y lo que pasa es que pues todo eso que se viene arrastrando en la educación viene de Carlos Salinas de Gortari, que dijo que el objetivo de la educación pública era leer, escribir y hacer cosas. Un concepto educativo muy pobre, pero además inducido por el aire neoliberal que ya se venía, en el sentido de hacer como las funciones operativas para los estudiantes nada más, cubrir lo operativo de tal manera que fueran empleados de las factorías, de las maquiladoras, gente que realiza trabajo mecánico y que no va más allá. Entonces me pareció muy interesante esto de desarrollar un pensamiento crítico y la capacidad para la elaboración de conceptos. Y mi pregunta es, entiendo que si esa área que usted trabajó seguramente no fue la única, había más áreas dentro de ese bachillerato internacional, ¿de qué manera echaban a andar los procesos finos, los procesos ya específicos en el aula para desarrollar ese pensamiento crítico y esa capacidad conceptualizadora? Porque es muy importante y no depende del grado de estudios, depende de la capacidad de los maestros y de la efectividad de las metodologías y de la aplicación de los alumnos. Porque rápidamente, a ver si puedo rápidamente, tuve una experiencia. Yo era reportero de educativas de Cambio de Michoacán en 1992. Me interesaban una conferencia de un evento educativo del IMSET, pero yo tenía que reportarme a trabajar en la secundaria federal número 2 y les encargué a 2 amigos, dije, pues si me vaya alguno, y me hicieron la relatoría de ese tema. Y llegando a la redacción de la carrera, y a ver, ahí sobre muestro las coronas a trabajar. Y entonces, obviamente, primero abrí la carpeta del doctorado y me di cuenta de que era un desastre universal. Y luego abro la carpeta del licenciado, que no tenía todavía ni maestría, menos doctorado, y una precisión bárbara en el registro de lo que pasó en aquella conferencia. Entonces entiendo que las capacidades van más allá incluso de los grados, pero en ese trayecto, ¿qué hacen específicamente para fomentar ese pensamiento crítico y para iniciar esa capacidad conceptualizadora? Me atrevo a decir iniciar porque hasta la secundaria prácticamente la tónica es tradicional, memorística, etc. ¿Cómo iniciar al alumno en la capacidad conceptualizadora?
y cómo ir forjando algo que se forja durante toda la vida, si es que se le da continuidad, como es la construcción de un pensamiento crítico. ¿Qué es lo que hacen en el aula dentro de ese bachillerato internacional? Yo les compartí al inicio que tuve la oportunidad de trabajar en instituciones donde digamos que el sistema era completamente nacional, y son instituciones a las que les agradezco muchísimo, pero algo que yo notaba es que no existía una propuesta diferente, es decir, todo dependía de mí. Y entonces, siendo muy franca, a partir de mi poca experiencia, recién egresada de la Facultad de Físico Matemático, yo partía de darte una definición, te doy una fórmula, aplicamos 100 ejercicios, ya sabes aplicarlo, fantástico, vamos al examen. Y así lo fui haciendo, esa es una realidad, o sea, lo debo reconocer. Y cuando llego a bachillerato internacional y a medida que he comprendido un poco lo que ellos proponen, partimos de manera distinta. Es decir, yo no llego jamás a impartir una clase diciendo, bueno, este es el concepto, esta es la definición, anoten y vamos a hacer. No, al contrario, te pongo un problema. ¿Cómo lo vas a resolver? No sé. Claro. ¿Qué requiere la respuesta? No sé. Ya tienes habilidades, es decir, ya eres un chico de bachillerato, que ya pasó por primaria, secundaria. Entonces, de alguna manera, así sea de primer semestre, así sea de último semestre con nosotros, tú vas a ver cómo lo resuelves. Tienes compañeros, tienes forma de investigar, hay una biblioteca, hay libros, resuélvenlo. Evidentemente no siempre va a ser que lo resolví y todo es magnífico, eso es una realidad, pero digamos que a partir de las observaciones que logran hacer en el tiempo que asignamos para eso, a partir de eso entonces ellos van construyendo de forma colectiva el concepto. Si lo lograron, qué padre, ¿no? Y avanzamos. Si no lo lograron, entonces entramos y decimos, a ver, ¿qué observaron? ¿Qué notaste? ¿Qué sigue? ¿Qué te imaginas que podría continuar? ¿Qué investigaron? ¿Qué leíste? A veces lo asignamos, por ejemplo, en la primera clase, tuvimos una plática, analizamos, pensemos que sí partimos de un concepto, una definición. Y entonces, pero el chico al final, tener una definición no significa que lo ha conceptualizado. Entonces digamos que les asignamos una pregunta, pero es una pregunta al final de la sesión. Entonces ellos tienen toda la tarde para pensar. Hace poquito me pasó en una clase, ellos ya habían visto el concepto de límite. Entonces de alguna forma todos entendemos, no matemáticamente hablando, todos entendemos lo que es un límite. Entonces yo quería que ellos llegaran a esa respuesta, a un límite. Pero mi pregunta fue diferente. Les puse un gráfico en el pizarrón y les decía, ¿cómo le hacemos para que de un punto B y un punto A yo logre que B se acerque muchísimo al punto A sin ser A? Porque son cosas distintas.